Hola, buenas, mi nombre es Carlos Ramos. Yo les vengo a hablar sobre lo que es Francisco Morazán. Francisco Morazán nació el 3 de octubre de 1792 en Tegucigalpa. Eh, Francisco Morazán desde muy joven mostró gran interés por la política y la justicia social. Él también participó en la lucha de la independencia de Centroamérica y en 1827 las fuerzas que derrotaron al Imperio Mexicano en la batalla de la Trinidad, evitando lo que es la anexión de Centroamérica a México. Morazán fue elegido presidente de la República de Centroamérica en varias ocasiones y promovió lo que es las reformas sociales y políticas importantes, como lo que es la abolición de la esclavitud, la creación de un sistema educativo público gratuito, y la separación de la Iglesia y del Estado. A pesar de sus logros, Morazán también enfrentó oposición y controversias políticas y fue derrocado del poder en varias ocasiones. Finalmente, en 1842 fue capturado y fusilado en Costa Rica. Muchas gracias. Hola, buenas, mi nombre es Angeli Ramos y yo les voy a hablar acerca de José Trinidad Cabañas. El general José Trinidad Cabañas nació en Tegucigalpa el 9 de junio de 1805 y falleció en la ciudad de Comayagua el 8 de enero de 1871. El general José Trinidad Cabañas fue un político hondureño que fue electo como presidente en el año de 1852 a 1855. Fue el primer impulsor del ferrocarril, la siembra de café y la artesanía de junco. Una de sus frases célebres que siempre decía es que el público es el juez y toda coartativa es un ataque a la soberanía y a la ilustración del pueblo. Los escritos sin razón, sin pudor o sin verdad caen por sí mismos, desechados por la razón pública. Hay pues algo impredecible, algo más importante que los intereses materiales o que la utilidad del presente, y es el honor del país y los derechos del pueblo. Esta fue mi participación, muchísimas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Andrés Gómez. Vengo a hablarles sobre José Cecilio del Valle, sobre sus aportaciones y sus estudios. José Cecilio del Valle fue un periodista, un político, abogado y filósofo hondureño, que nació el 22 de noviembre de 1780 en Choluteca. Falleció el 2 de marzo de 1834 en Ciudad de Guatemala, Guatemala. Sus aportes, o el aporte más importante que hizo, fue redactar el Acta de Independencia de Centroamérica. Inclinado por la independencia, fue a buscar la opinión de las provincias, siendo diputado de 1823, siendo diputado de México y representando a la Asamblea Nacional Constituyente. Sus estudios fue en 1791 ingresando a la ciudad de Guatemala, con la Universidad de San Marcos, estudiando filosofía, y en 1803 obtuvo su título de abogado. Ya que su madre falleció en 1795, él tuvo que interrumpir sus estudios, pero estaba cursando el bachillerato civil y canónico en 1794 estudiando filosofía. Hola, buen día. Hoy vengo a hablarles de uno de los grandes próceres, como lo fue Dionisio de Herrera. Herrera fue un abogado político hondureño y uno de los hondureños más ilustres de su época. Nació en Comayagua el 9 de octubre en 1781. Hizo muchas cosas por Honduras. Creó la primera Corte Suprema de Justicia, creó el primer escudo de armas. También fue el que dividió nuestro territorio en 7 departamentos, los cuales fueron Comayagua, Tegucigalpa, Gracias a Dios, Santa Bárbara, Lloro, Olancho, Choluteca. Fue nombrado como jefe de Estado el 16 de septiembre de 1824. Fue jefe supremo de Nicaragua en 1830 y también de El Salvador, pero no quiso el cargo. Estos son muchos de los aportes que tuvo Dionisio de Herrera. Como podemos ver, fue una persona muy influyente para nuestro país y para el continente centroamericano.
Sin embargo, en 1838 se retiró de la política para dedicarse al magisterio. Falleció el 13 de junio de 1850 y sus restos descansan en la iglesia El Rosario en San Salvador. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Catherine Gisela Urbina, estudiante de la Universidad Tecnológica de Honduras, cursando la asignatura de Historia de Honduras impartida por el catedrático Josué Donadín Álvarez. Yo les voy a hablar un poco sobre José Trinidad Cabañas. Se dice que José Trinidad Cabañas nació en Tegucigalpa el 9 de julio de 1805 y falleció en Comayagua el 8 de enero de 1871. Fue un militar con el grado de general de división. También participó en el lado político, ya que fue electo como 7º presidente constitucional del Estado de Honduras en el periodo de 1852 al 1855, siendo un defensor de las ideas de unión en Centroamérica. Consideramos a Cabañas como una de las personas más honradas de la historia de Honduras, con su legado que fue el primer impulsor del ferrocarril, el café y la artesanía de Junco. Era un presidente educador que impuso impuestos para restablecer las primeras 50 escuelas públicas. Luchó junto al general Francisco Morazán con el fin de reconstruir el sistema de gobierno de la República Federal de Centroamérica. También se le conocía por sus frases célebres, que una de ellas es que decía que no se trata de fundar la república de algunos, sino la república de todos. También que todos los ciudadanos tenemos la más estrecha obligación de ser útiles a la patria. Y por último, quien es honrado se muestra como una persona recta y justa, que se guía por aquello considerando como correcto y adecuado a nivel social. Bueno, esta fue mi participación. Yo me despido, espero les haya servido de mucho. Gracias.